Y bueno, arrancamos en MasterChef. Un Un exitazo. exitazo total. Y el día que uno sale en televisión abierta, la vida le cambia. Jorge, un placer tenerte No, aquí. Para mí encantado. es una Gracias, maravilla. gracias. Ahorita me dijo un día, ¿por qué vas a estudiar cocina? Y me fui a estudiar cocina a Londres, ella me acompañó. ¿Qué se aprende en una escuela de cocina? Se aprende poco o mucho dependiendo si uno es pilo. Claro. Pero al final de cuentas no sirve para nada. ¿Se ha visto Hell's Kitchen? Sí, total. Era Hell's Kitchen, pero de verdad. Es salvaje. Salvaje. Físico y psicológico. A uno le pegaban si era necesario. ¿Cómo eres tú de comensal? Súper relajado. Yo para juzgar comida o probar comida de un restaurante y criticarla, que me paguen. Y bueno, así empezamos a hacer alta cocina. Pero alta cocina. Alta cocina, lo que sabíamos hacer. Bueno, abrimos porque ya no hay plata. Y abrimos y a las 2 semanas estábamos llenos. Un gran éxito. En pandemia entendí, o sea, yo era super workaholic. Yo en pandemia entendí de que yo trabajaba demasiado Ok. y que no hacía plata. ¿Eso acabó a Criterion? Señores, bienvenidos a Yo Camilo. Si hace 35 años alguien me hubiera dicho que me hubiera apostado lo que fuera, que yo iba a estar haciendo un podcast, que iba a estar entrevistando para mí al mejor chef de Colombia y que ese chef era Jorge Rauch, yo hubiera dicho que estaba absolutamente loco. Pero miren, Ni la una ni la otra, ¿no? Jorgito, O sea, no 35, 40, bueno, señor. yo sé, mucho tiempo. Qué No gusto parece, tenerte pero sí, acá. no, gracias, gracias. Me iba a tu casa los Encantado. viernes antes de la rumba. Me acuerdo perfecto. Pasábamos muy Me bien. escuchas muy bien. Yo sé, muchos años sin vernos. Yo sé, cada uno metido en sus vainas Total. y bueno, ahí vamos. Pues Jorge, un placer tenerte No, aquí. Para mí encantado, es una gracias, maravilla. gracias. No, al revés. Vámonos para atrás. A mí me gusta conocer a las personas y que la gente vea quién es Claro. quién. Cuando tenías 8, 9 años, ¿cómo era tu entorno? ¿Dónde estabas? ¿Cómo era tu vida? Mi vida, yo estudié en el colegio hebreo. Mi vida era una vida muy familiar, muchos amigos, siempre lindo. Tranquilo. Cuando tenía 8 años vivía en el barrio Gran América, ¿Esto dónde es? cerca de Corferias. Ok. Me acuerdo que vivíamos ahí y mi abuelo vivía 2 cuadras. Yo me acuerdo que, ojo, a los 8 años yo me iba caminando solo, Sin problema. ¿Y te ibas en el bus al colegio? toda la vida. ¿Y era vida de barrio o no? Vida de barrio, Salías a jugar, qué sé yo. total. Vida de barrio, salía a jugar, vida familiar, familia grande, ¿Cómo lindo. es esa familia grande? Porque tu familia viene de afuera. ¿Cómo se vuelve Bueno, grande? yo soy judío, Sí. la familia viene de Polonia, por un lado, de Austria por la otra, y la familia por el lado de mi mamá es una familia grande. Y siempre me acuerdo mucha familia en la casa de mi abuela, en los Shabbat, en las fiestas judías. Una vida linda. El Shabbat tiene un componente de comida muy importante, ¿cierto? Las celebraciones judías tienen Sí. un componente muy grande alrededor de la mesa. Ok. Se celebra alrededor de la mesa. Eso es lo que se hace. Si usted va a un matrimonio judío, es lleno de comida como no existe. Es una Yo vaina sé, que es muy loca. Es muy loco. Y eso viene de la tradición de la mesa, Ok. de compartir en la mesa y de celebrar en la mesa. O sea que Y claramente que, pues, supongo yo que de ahí viene también un poco el amor de la cocina. Ok. Lo mismo que Harry, por ejemplo. total. Ahora vienen 16, 17 años, te vas a graduar del colegio. ¿Te imaginabas? Jamás, jamás en la vida. Yo en el colegio quería ser economista. Ok. Y era tan bruto que cuando puse en el anuario que uno siempre pone qué voy a hacer cuando Sí, grande, yo puse total. ecónomo, no economista. Ecónomo es un ecónomo, es el administrador de las bodegas en un sitio de alimentos. Ok. Y resultó, ¿no? Al final de cuentas. Terminaste en eso. Entonces, entré a estudiar economía en los Andes, Ok. porque era más difícil entrar que administración de empresas, sin tener ni idea de qué era, porque Sí, la no. economía es otra vaina. Total. Es una ciencia social poco práctica. Muy teórica. Y bueno, empecé a estudiar economía. Hice 6 semestres, me iba fatal. A mi papá, o sea, me iba tan fatal que me fui a trabajar con mi papá que no le estaba yendo bien. ¿Qué hacía tu papá? ¿Tu Mi papá? papá ¿Telas? tenía almacenes. Ok.
de cosas importadas. Tenía otros almacenes de Hallmark, ¿se acuerdan de eso? Por El favor. negocio más desaparecido del planeta Pero fue con el digital. fue muy Fue muy importante. importante, pero hizo cosas o sea, los negocios a veces no funcionan Total. y no le fue bien. Después de eso me fui a Israel a estudiar otra vez economía. Empezaste No, me valieron algo. una parte, empecé y yo soy tan brillante que si me iba mal en español en los Andes, en hebreo en Barilán, me iba mucho peor. Claro. O sea, nada que ver. Pero eras vago, no te gusta. No me gustaba, Nada. no me Estabas gustaba, en el no lo lugar equivocado. entendía. Estaba en el lugar más equivocado que podía estar. Claro. Pero bueno, me fui a Israel, Importante Israel en hice tu vida. aliyá. Aliyá quiere decir cuando uno, eso es los Cuéntanos judíos qué es tienen una eso. cosa que se llama como el derecho al retorno. Sí, Entonces tú, si eres judío, puedes irte a Israel, adquieres la nacionalidad y adquieres unos beneficios y unas obligaciones como ir al ejército. claro. Entonces empecé a estudiar economía y me iba fatal. Los beneficios son económicos y las Los beneficios son, hay obligaciones. algunos económicos y la Sí, nacionalidad. O claro, sea, yo soy israelí. claro. Me fui a vivir con dos compañeras de casa de mi curso del colegio Ok. y el día que llegué yo cociné algo y ellas se pararon muy frescas y yo lavé los platos. Eso es real. Y al segundo día yo cociné algo y ellas se iban a parar a a que yo lave los platos. Le dije, no, 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 vamos a hacer un tampoco. negocio. Un negocio. Yo cocino, 50-50. ustedes lavan. Me dijeron, Claro. bueno, mejor negocio del mundo. Yo odio lavar loza. No habías cocinado antes, o sea, No, algo muy bobadas, poco, sí. bobadas. Y empecé a cocinar todas las noches y me empezó a gustar. Y me acuerdo, iba al mercado, el Shuk Carmel, en Tel Aviv, que es la vaina más espectacular que hay. Me Ok. compraba mis vainas, iba, cocinaba, me compré un libro de cocina por Amazon, año ¿Te 96, acuerdas qué imagínese. libro? Sí, se llama The New Making of a Cook. Todavía lo tengo. Mi perro se comió un pedazo hace poquito. Casi lo Hay mato. que pedir otro. No, Ya no no, ese existe. es. No Sí, puede, claro, el era otro el día no tuyo. tendría el valor. Es cierto. Y empecé a cocinar y a leer y me empecé a encarretar. Después me novié con una de mis compañeras. No, se Me acabó. casé con ella. Ah, bueno. Me separé. Pero nos llevamos muy bien. Muy- Todavía trabajamos juntos. ¿Es la mamá de tus Es la hijos? mamá de mis hijas. Ok. Y empecé a cocinar y empecé a invitar gente y todo. Y me iba fatal. Y un día, Ah, además te iba fatal. no, en la universidad. Sí, pero en la cocina, No, en la cocina en la no, me iba invitada, bien, ok. no. Me encantaba, me encantaba. Por primera vez había algo que realmente disfrutaba. Pero era como una vaina como para pasar el día. Y un día yo ya estaba desesperado con la universidad y mi novia, ahorita, me dijo un día, ¿por qué se va a estudiar cocina? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? Y me fui a estudiar cocina a Londres, ella me acompañó a conseguir la escuela, ella muy, muy linda, de verdad, Ok. me acompañó a todo y yo me fui. Era O una sea, apuesta arriesgada en ese la momento. de ella, claro, por Y la supuesto, tuya también, ¿no? también. Los chefs en ese momento. Pues en ese momento ya mi familia decía como, pues te apoyamos, pero, o sea, la Es la oveja última negra, carta, claro. te apoyamos, pero... pues, entonces, y mi abuela y mi mamá me apoyaron, me dieron plata para que fuera, estudiara, y me fui a Inglaterra a estudiar cocina. Ok. Empecé la escuela de cocina, eh, una escuela súper posh, súper Ok. fina, súper lleno de Claro. japonesas. Y me acuerdo que mi primer trabajo fue en la escuela ir a cocinar en la casa de Lady Caroline. Lady Bueno, Caroline era la hija de un primer ministro que se llamaba Harold Macmillan. total. Y bueno, divertido y todo. Pero era a lo alto A lo alto, todo Ok. bien, la pasé delicioso. Y lo mejor que saqué de la escuela es que ellos me consiguieron a mí el puesto que yo quería en el restaurante que yo quería, en el que me soñaba. ¿Cuánto tiempo duró esto, este estudio de cocina? Como un año. Un año. ¿Y qué se aprende en una escuela de cocina? Cuéntanos un poco, o sea, es como cortes, es técnicas, es... Depende. Se aprende corte, se aprende un poco de teoría, se aprenden algunas recetas y se aprende poco o mucho dependiendo si uno es pilo. Claro. Pero al final de cuentas no sirve para nada.
Es lo mismo que estudiar administración de empresas, tampoco sirve para nada. Porque cada trabajo, cada cosa, uno va cogiendo un rumbo y ahí es que va aprendiendo uno y Total, especializándose. claro. Entonces, sirve, pero lo que más sirvió es que me consiguieron ese trabajo. Ok. Entonces llegué a Le Manoir, a Quatre Sons, Raymond Blanc, una vaina. Pero, Era lo mejor del mundo en ese momento. Y me acuerdo que uno llegaba el primer día y le invitaban a una cena espectacular en el restaurante, en la inducción y la vaina. Y bueno, llegué el otro día al trabajo y me agarra el jefe y me dice, venga, usted va para allá, a ¿a hacer dónde la te comida del mandaron? personal Ah, por 8 meses. por 8 Sí, meses. 8 meses yo no conocí la cocina de ese No, sitio. no puede ser. Y no, eso no fue como una frustración, porque yo imagino que uno quiere por lo menos Claro, cortarle el tomate o al sea, chef. una frustración y una humillación. Claro, Uno lo siente así en ese momento. Pero si yo no hubiera hecho, no hubiera podido entrar a la cocina de una forma claro. más organizada. El trabajo era putamente difícil, ¿Por qué? porque se trabajaban 16 horas diarias mínimo, Sin parar. sin parar. Y yo, supóngase que la cocina no es solamente teoría, la cocina es un trabajo físico, Muy, muy físico. y muy estresante. Además, pero es muy físico, requiere de coordinación, de un poco de cosas. Y todos los pelados empiezan a cocinar a los 17 años, 18 años. Yo tenía 25, 26 años. Y entonces esa vaina era como aprender a jugar fútbol a los 26 años o aprender a jugar tenis. Ya no Sí, es lo sí. mismo. No, el que aprende O sea, inglés a los si uno 20. aprende exacto, si uno aprende de chiquito, lo coge. Si uno lo aprende de grande, fue pucha. Cierto, Entonces me costó mucho. Me claro. dieron mucho palo. Mucho, mucho, Y mucho palo. explícame algo que para que entendamos. Tú entras a trabajar a este restaurante que para que entiendan era lo mejor del mundo, Del mundo. pero tú me dices me llevan a otra cocina, supongo, donde se hacía la comida de los empleados. De los empleados. Había ¿cómo era? Había un menú para los cómo funcionaba eso, No, cómo era. con lo que sobraba. Ok, Y le mandaban a uno de algún tipo de carne, alguna vaina, y le tocaba a uno. Yo me acuerdo que tenía dos indios que eran de la India, sí, los que lavaban. ok. Y había uno que cocinaba delicioso, curry. Y al chef le encantaba el curry, llevaba curry del man a la casa. Entonces, claramente que el lavaplatos terminó mandándome a mí. Claro, claro, por supuesto. Entonces, lo primero que aprende uno en su primer trabajo de cocina, o lo primero que pasa es que a uno le bajan el ego hasta el piso. Hasta el piso, o sea, Sí, allá. pero mirándolo atrás, esa es la forma. Si me hubiera metido a la cocina principal del restaurante de una, no hubiera durado 2 semanas. Ok, O sea, hubiera sido imposible. ok. Y bueno, después de eso estuve ya un par de años más, varios años, casi 4 años, En la cocina. en la cocina. Y aprendí un montón, me dieron mucho palo. La presión es, o sea, no sé si se ha visto Hell's Kitchen. Sí, total. Era Hell's Kitchen, pero Sí, de verdad. Es salvaje. Salvaje. Físico y psicológico. A uno le pegaban si era necesario. Es que leía, a mí no me gusta prepararme mucho, pues me gusta tener una charla, pero pues me gusta tener un barniz de lo que vamos a hablar. Y leía que una de las profesiones con más estrés que tienen es la cocina. Claro. Y claro, porque es una coordinación exacta de todo. A ver, ¿qué pasa? Primero, exacto. Una cocina, por lo menos de ese nivel, se divide en distintas estaciones. La cocina fría, la cocina caliente, los pescados, las carnes, los postres. Y cuando uno llega a un restaurante, pide 2 entradas frías y un fuerte, un pescado, una carne, todo el tiempo. Entonces, la coordinación entre las estaciones para que todo salga al tiempo. Total. Si el de los pescados no llega con su plato al tiempo que todos los demás, hay que volver a empezar toda la mesa. Dios mío. Si uno la caga en una mesa, se atrasó todo el servicio de todo el día. Restaurante, claro. Entonces, por ese lado hay mucha presión. Un comensal en un restaurante espera su entrada en 15 minutos, su plato fuerte en 35. No le importa si se enfermaron 3, si se fue la luz, no importa. Total. Entonces, digamos que no es un problema gravísimo. ¿Esos números que me estás dando son estándar? ¿Eso es lo que se debe hacer? Sí, Okay. sí. Entonces, a nadie le importa. Tú vas a un restaurante y quieres tu comida perfecta, Sí. bien servida y a tiempo. Caliente.
Y si no sale, no vuelves.